Bueno, qué más apropiado para este tiempo y esta fecha, hablar de algo que tiene que ver con una cuestión muy profunda en la argentinidad, que es el tema Malvinas y la llamada causa Malvinas, pero desde un lugar, desde un aspecto completamente distinto, que habla de situaciones muy profundas en la cultura y que en el caso de Malvinas tuvieron una expresión que ahora está plasmada en negro sobre blanco por Hernán Dobri, colega periodista, bajo el título Los soldados judíos en Malvinas. Hernán, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mucho Bien, gusto. bien. ¿Cómo llegaste a buscar e interesarte por esta historia que parece perdida entre cientos de miles de relatos al respecto de la batalla de Malvinas? El origen tiene unos 11 años, más o menos, cuando salió publicado mi libro anterior sobre el tema, que se llamó Los Rabinos de Malvinas, Ujú. en 2012. Y para ese libro yo había encontrado 24 soldados judíos que habían combatido en la guerra, que me permitían a mí probar la pregunta que me hacía de si era importante o no que cruzaran rabinos a Malvinas a prestarles asistencia espiritual. Entonces digo, los únicos que me lo podían responder eran los protagonistas. Entonces busqué una muestra lo suficientemente representativa que me permitiera probar eso. Pero luego, cuando salió el libro y comenzaron los homenajes que les empezaron a hacer dentro de la comunidad, eh, me quedó otra cuestión y aparecieron un montón de otros veteranos en esos homenajes. Me quedó picando la cuestión de falta algo más, o Ujú. sea, falta una cuestión de memoria, falta que sus historias queden plasmadas en un libro o en un archivo de historia oral para que las futuras generaciones sepan lo que pasó con estos muchachos que fueron a combatir en ese momento. Entonces, eh, por diferentes razones fue quedando postergado, o sea, mi idea era que no lo tenía que hacer yo, lo tenía que hacer alguna de las instituciones centrales, porque era un camino bastante Ujú. álgido para recorrer y yo en ese momento tenía otras cosas por las que hacer. Y nada, fue pasando el tiempo y eso quedó ahí, yo lo seguí tramitando muchas veces hasta que dije, bueno, si no lo hace nadie, lo voy a hacer yo. Claro. Esto no puede quedar así. Acá hay una cuestión de memoria doble Ujú. y hasta triple podría ser. Una es la memoria de la comunidad, que tiene que saber que estos chicos hicieron lo que hicieron en su momento, o sea, que fueron a combatir y a dar la vida por el país en el año 82 y que sus historias tienen que recordarse. Y por otro lado, para la sociedad argentina, Ujú. donde el virus del antisemitismo está siempre latente, y que entonces cuando te venga algún antisemita de estos a hablarte de la doble identidad, de que si sos judío o sos argentino, o como dice el músico Iorio, que si sos judío no podés cantar el himno, o ese Ujú. tipo de tonterías, uno tenga para poder rebatirle, decir, mirá, cuando, cuando las papas quemaban y había que dar el cuerpo para ir a defender la patria, estos 43 muchachos fueron a dar la vida sin preguntarle la religión, sin preguntarle nada. Y la dieron igual que cualquier otro argentino, que no es otra cosa que lo que son, uno más de todos los argentinos. Claro. Entonces, con esos objetivos en mente, decidí encarar el libro y que consta de las historias de vida. O sea, yo casi no hago nada, más allá de todo el trabajo, ¿no? Ujú. Pero Sí, hablan claro. ellos. Cada capítulo es la historia de un soldado contada en primera persona, desde los orígenes, o sea, desde lo que fue su ingreso al servicio militar obligatorio, cómo se enteraron de la guerra, porque algunos ya estaban dados de baja, y luego, bueno, las sensaciones de llegar a las islas, de ese primer casi mes que va del 2 de abril al 1 de mayo, donde ellos esperaban, estaban ahí a la deriva esperando a ver si venían los ingleses, si no venían los ingleses, pues recordemos que la guerra Ujú. empieza el 1 de mayo. Sí, sí. Y bueno, después lo que fue la guerra, ¿no? El 1 de mayo al 14 de junio, que es la fecha de la rendición, ese todo el periodo de guerra y luego el de posguerra, que es el más largo y el más álgido de todos. Tan duro, no voy a decir si más y menos porque comparar es complicado,
que lo que fue la guerra para muchos. Claro. O sea, todo lo que fue el abandono de la sociedad durante 20 años, de lo que padecieron como excombatientes para poder reinsertarse en una sociedad que era como una calecita de la que ellos habían bajado. Y de repente volvían pareciendo 10 años mayores, a reinsertarse en sus propios grupos que seguían viviendo como si nada hubiera pasado. Y donde ellos mismos se sentían sapo de otro pozo. Entonces, fue muy fuerte todos esos años. Y eso queda plasmado también en el libro como un cierre, ¿no? Claro. Ahora, yo vi, no he tenido todavía oportunidad de leer el libro, pero vi extractos de cosas brutales que inclusive tienen presentaciones judiciales que están dando vueltas hace mucho tiempo por el tema de los estaqueos en Malvinas, ¿no? Que parece ser que era una práctica bastante generalizada. Vos exponés testimonios de aquellos que eran estaqueados meramente por ser judíos. Exactamente. Bueno, o sea, no sé si el estaqueo es una práctica generalizada. Es parte de los maltratos y las torturas que sufrieron los soldados en Malvinas. Que a mí me gusta aclararlo, que no fueron todos los oficiales y suboficiales del ejército los que maltrataron a sus soldados. Fue una minoría, un grupo que se dedicó a estas prácticas, mientras que el resto de los oficiales y suboficiales combatieron con profesionalismo, o no, dependiendo de su caso, pero no recurriendo a maltratar a sus soldados. Con esto dicho, los judíos tenían un ingrediente especial por ser judíos. Claro. El 30%, el 33% de los soldados que yo entrevisté sufrieron diferentes tipos de antisemitismo, que van desde el insulto hasta el estaqueo, que vendría a ser el extremo opuesto, ¿no? O el extremo más alto, por decirlo de otra forma. Y eso ocurrió, los casos los cuentan ellos en primera persona, ¿no? Lo que fue sufrir esa vejación dentro de una guerra que es totalmente inaudito. O sea, porque vayamos a ponerlo como una posibilidad que un soldado o un oficial, lo que fuera, sea torturado por el enemigo, porque le quiere sacar información relevante. No estoy de acuerdo, pero pongamos que es una necesidad. Ahora, que lo haga el oficial con su propio soldado, que es el arma que necesita para combatir, es inaudito, desde todo punto de vista. Sí, claro que es inaudito desde todo punto de vista. En rigor, bueno, también puede considerarse que es una expresión de un determinado momento con un gobierno de facto que no dejaba de ver a muchos de sus conciudadanos como enemigos bajo distintas etiquetas, ¿no? En definitiva, estoy pensando en relatos que se ven hoy en donde la oficialidad rusa es capaz de fusilar por la espalda a sus propios soldados que no enfrentan como ellos esperan a los ucranianos en combate, ¿no? ¿Qué sé yo? Mirá, el tema dictadura tiene mucho que ver ahí, ¿eh? Claro. Y para entenderlo también tenés que entender el tema servicio militar. El tema servicio militar ahí es esencial, porque esos muchachos sufrían maltratos en el servicio militar. Y lo que no entendieron muchos oficiales y suboficiales que practicaron estas cuestiones. Hola. Me parece que tenemos un corte. Fíjate si lo recuperamos a Hernán Dobry. Estamos hablando, bueno, de todas estas situaciones que tienen que ver exactamente con aquello que hasta ahora no estaba revelado, que no estaba expuesto. Yo quiero significar, digamos, mientras lo recuperamos, que hay un juicio que tiene que ver con el tema de conscriptos que denuncian haber sido torturados
en este sentido hay una causa judicial. ¿Estamos de vuelta? ¿Completo esto? Sí, estamos. Sí, sí. No, estaba completando esto que yo te había comentado. Hay un grupo de excombatientes que han denunciado padecer hambre extremo durante el combate, sometidos a agresiones físicas y psicológicas, que vienen pidiendo que la justicia no congele una causa en la que ellos reclaman en el contexto de terrorismo de Estado en Malvinas, ¿no? Bueno, vos me decías al respecto cuando se cortó la comunicación, en referencia a lo transcurrido allí, primero que no eran todos iguales, y seguramente que no, lo que termina luciendo siempre en el relato o en la reconstrucción es aquello que es disonante, ¿no? En este caso, oficiales en combate torturando a sus propios hombres por el solo hecho de ser judíos. Claro, o sea, lo que yo te decía era que acá hubo un tema que tiene que ver con la continuidad del servicio militar. Claro. O sea, el soldado era un esclavo que se lo maltrataba, en general. No te olvides que la suspensión del servicio militar obligatorio viene por la muerte del soldado Carrasco, que no era más que un baile. Entonces, ese se les pasó de rosca. Pero así hubieron miles y miles de casos a lo largo de toda la historia. Y el judío, en ese contexto, también sufrió un trato especial. Entonces, es lo que no entendía esta gente, que se habían pasado, que ya no estaba más en el cuartel, que estaba en una guerra. Y cuando vos estás en una guerra, no podés seguir las mismas prácticas que en un cuartel. Entonces, este grupo de gente que hizo esas cosas nunca entendió que eso que estaba en otro contexto. Ahora, lo que decías de las causas judiciales, sí, es verdad, hay un grupo de soldados que han presentado denuncias en la justicia Tierra del Fuego por las torturas, por los maltratos en la guerra, pero esas causas están dormidas porque primero hay que saber si la justicia tiene que decidir si considera esos crímenes como crímenes de lesa humanidad o son solamente o no. Si son crímenes de lesa humanidad, esos crímenes prescribieron. Y si prescribieron, no se pueden abrir las causas por tortura. ¿Sí? Entonces, el problema grande que tienen que enfrentar la justicia ahora es decidir eso. Esas causas están cajoneadas en la Suprema Corte de Justicia, que fue la instancia a la que se llegó a apelar este tema. Entonces, se está esperando hace más de 2 años que la Corte Suprema decida. Si todavía hay una instancia superior a la Corte, que si llegara a fallar en contra pueden apelar, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, y eso no lo... todavía están a la espera, a ver que la Corte en algún momento se decida a ver qué hace o qué no hace. Claro. Cuando eso salga, recién ahí se pueden llegar a abrir las causas, si es que se abren. Bien. Entonces, si es que todavía están vivos los protagonistas, claro, etcétera, porque siguen pasando las décadas, ya pasaron 40 años de la guerra, con que mínimamente fuera un subteniente tenés 20 años, o sea, ya son gente de más de 60 años en todos los casos, cuando no mucho más. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa cuando se decida la Corte, si todavía viven los protagonistas, incluso los soldados. Claro, sí. Entonces, el punto es que hay que ver eso. O sea, hasta que no se decida, todo eso queda en la nada y a la espera. Pregunta muy personal. Vos decías, bueno, yo hice mi trabajo, pero en realidad lo que hice fue recoger los testimonios. ¿Qué te pasó con los testimonios? Los testimonios es muy fuerte. O sea, hablar con ellos sobre estos temas es muy fuerte. Porque hay mucha gente que no ha hablado todavía. Y escuchar lo que tuvieron, lo que tenían para decir ellos es terrible. Porque algunos es la primera vez que lo contaban, entonces la emoción, la crudeza de lo que te están diciendo, tenés que contar hasta 20.000 para no llorar. Entonces es muy difícil poder trabajar con ellos de esa forma. Te digo, hay casos que yo quiero hablar y todavía no quieren saber de nada de hablar. O sea, lo que como les trauma es muy fuerte. Y tengamos en cuenta que durante 20 años la sociedad casi los abandonó. Sí.
Y el gran problema del abandono no reside solamente en no hacer nada. Muchos te decían, yo quería hablar y contar. Bueno, me parece que otra vez tuvimos el mismo problema. Pero bueno, diría que estamos, ¿no? Esto es Hernán Dobry, es periodista. El libro se llama Los soldados judíos en Malvinas y describe, digamos, un lado B de la saga de la batalla de Malvinas, que refleja mucho de los padecimientos estructurales de carácter social de la sociedad contemporánea, en este caso de la Argentina en particular. Ya continuamos.